Hola, la sesión de hoy del curso de negocios corporativos enmarcará básicamente lo que constituye y lo que han constituido las teorías del desarrollo. Esto es importante conocerlo para comprender cuál es el papel que juega hoy la, la inversión y cuál es el tipo de inversión que tiene hoy importancia. Si uno revisa la inversión, la importancia de la inversión hace 100 años, probablemente sea muy diferente a la que tiene hoy y probablemente los actores que promovían la inversión sean muy distintos. Por eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Pero hoy solo vamos a concentrarnos en los principales enfoques de desarrollo y sugerir algunas ideas sobre por qué es importante visualizar la inversión en cada uno de ellos. Lo primero que hay que decir es que durante muchos años, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el ser humano no se preocupó por los aspectos que hoy estudiamos del desarrollo, ¿verdad? No una preocupación ni por el desarrollo en términos económicos y mucho menos en términos humanos. Nunca hubo una preocupación del ser humano eh, durante muchos años, ni por el crecimiento económico, ni por el desarrollo del bienestar de las personas. La riqueza, y esto es muy importante, estaba en función de que tenía posesión de territorios. Vean que esto es fundamental, ¿verdad? La riqueza y el prestigio no estaban en función de cuánto producía un país o un estado o un imperio. Estaba la riqueza y el prestigio, además de ser personales, ¿verdad? Julio César nunca dijo, esta es la riqueza de Roma, era su riqueza, ¿no? Pero bueno, la riqueza no estaba medida en función de cuántos territorios conquistaba yo, cuántos territorios anexaba yo y cuántas personas, cuántos esclavos podía acumular yo, cuántos ejércitos estaban a mi disposición para defender mi riqueza. La riqueza era personal y por tanto no había mediciones ni nacionales como para poder tener una idea de cuánto era la riqueza que podía tener el imperio en determinado tiempo. No hubo ese tipo de cosas porque básicamente la concepción de poder estaba basado en otros aspectos. Como les dije, aspectos personales, aspectos de prestigio y aquellos elementos basados en el territorio. Si pudiéramos imaginar que el tiempo es una línea, es lineal, ¿verdad? Ya sabemos hoy que el tiempo no es lineal, pero supongamos que pudiéramos desenrollar el tiempo y poderlo colocar en una línea de tiempo, nos daríamos cuenta que durante todo ese tiempo que estoy señalando, no hubo una preocupación por el desarrollo. Es básicamente hasta finales del siglo XVII, XVIII, principios del siglo XIX, ¿verdad? Finales de 1700, principios de 1800, el siglo XIX, que el ser humano empezó a tener algunas ideas sobre el desarrollo. Y esas ideas estuvieron vinculadas, ¿verdad? Lo que pensamos en ese momento, hacia 1789, eh, lo que pensábamos del desarrollo estaba vinculado básicamente a una estructura económica, a un sistema económico cuya base eh, para la organización de la actividad económica es el intercambio, es el mecanismo de precios del mercado, anclada en una sociedad industrial y básicamente liderada por los principios del liberalismo económico.
Es relativamente reciente. Es relativamente reciente el tiempo que el ser humano ha destinado a preguntarse qué es el desarrollo y cómo pueden las sociedades alcanzarlo, ¿verdad? Las ideas sobre el desarrollo económico son bastante diversas, no hay un acuerdo todavía sobre cuál es la definición oficial para todo el mundo, ¿no? Para todos los países, no hay. Y han existido distintas teorías, a veces que chocan entre sí, y que están condicionadas, ¿verdad? Están muy influidas por el momento en que aparecen determinados sucesos e influyen sobre el desarrollo de la teoría. Sin embargo, cada teoría ha querido contestar tres preguntas básicas, ¿no? Todas las teorías sobre el desarrollo a partir de finales del siglo XVII, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, han querido responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el desarrollo? Esa es la primera. ¿En qué consiste? ¿Verdad? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las variables estratégicas que definen lo que es el desarrollo? ¿Bueno? Y lo tercero, ¿qué políticas, qué decisiones se pueden tomar para afectar esas variables estratégicas que definen lo que es el desarrollo? ¿No? Eso es básicamente lo que vamos a ver ahora en los siguientes enfoques. Cada enfoque intenta definir qué consiste el desarrollo, cuáles son sus variables estratégicas y qué políticas ayudan a superar, ¿verdad? Los obstáculos que tienen las sociedades para alcanzar el desarrollo, ¿verdad? La primera, quizás la que predominó durante muchísimo tiempo, es lo que llamamos la teoría del crecimiento y la modernización. Llamamos teoría del crecimiento y la modernización básicamente por una razón. Uno, el desarrollo era igual a crecimiento. En esa época se entendió que el desarrollo era básicamente liderado, influido, determinado por cuánto lograba producir un país en un año, y toda esa acumulación de riqueza en un año era lo que determinaba el desarrollo. Pero, ¿verdad? Se agregó el tema de modernización porque no todos los países crecían igual, ¿verdad? El crecimiento era desigual en las sociedades y por lo tanto había que impulsar, había que modernizar a las sociedades que estaban en subdesarrollo. Habría que modernizarlas para que alcanzaran niveles de crecimiento mayor en términos económicos, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, este, con esas dos variables, la teoría hizo énfasis en todo el tema del desequilibrio en términos del intercambio. ¿Verdad? Las sociedades, quiero decir desequilibrio en el siguiente sentido, las sociedades que no eran industrializadas vendían productos como las materias primas a precios muy bajos y compraban bienes industriales de las sociedades que estaban más avanzadas y eh, lo compraban a precios muy altos. Ese desequilibrio entre lo que se vende a precios bajos y lo que se compra a precios muy altos, más el desempleo, fueron variables importantes que empezaron a orientar el enfoque de la modernización. Además, es un enfoque, como lo vimos anteriormente, que intenta, o por lo menos quiere,
desarrollar sus planteamientos en un momento donde, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y en medio de un reacomodo internacional del poder y de descolonización en Asia y en África, eh, los países empezaron a tener presiones de múltiples eh, actores eh, para estimular el desarrollo, con lo que en el momento se entendía el crecimiento, a fin de disminuir el desempleo y disminuir los desequilibrios en términos de la balanza comercial. Además, aparecieron organizaciones muy importantes como la Comisión Económica para América Latina, con propuestas muy puntuales sobre el tipo de desarrollo que los países podrían desplegar, y por supuesto nuevas lógicas de análisis de la realidad económica en términos de la teoría centro-periferia. Fue una época de bastante, digamos, crecimiento del análisis en términos de las propuestas para alcanzar el desarrollo, ¿verdad? Y además, en medio de un periodo de enfrentamiento fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dividió al mundo y que generó oportunidades de cooperación eh, y además de cooperación para el desarrollo, porque como ambos países competían por el dominio ideológico de los estados, pues giraban grandes sumas de recursos para el desarrollo de los países, ¿verdad? Estados Unidos quiso, a través de sus esquemas de desarrollo y de cooperación, impulsar eh, nuevos enfoques. Y en un principio fue ayuda y luego esa ayuda evolucionaría a conceptos como inversión o préstamos, que probablemente vamos a ver más adelante. Y bueno, los enfoques iniciales, como el de la teoría de la modernización, entendían al desarrollo igual a crecimiento económico. Entre más crecimiento económico tuviera un país, entre más producción tuviera un país, mayor desarrollo, ¿verdad? La idea era encontrar cuáles son las variables que le pueden dar a un país, a un estado, un crecimiento sostenido permanentemente, ¿verdad? Que los países pudieran crecer permanentemente. Y por supuesto, el objetivo primordial de la política económica, de las decisiones que se toman en el Estado, para ponerlo en otras palabras, era la consecución de altas tasas de crecimiento, solamente crecimiento económico, ¿verdad? No había una preocupación real por el ser humano. Vean que la medición de la riqueza de un país, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Per cápita era el total de la producción del país dentro de la población. Y como lo vimos en la sesión anterior, eh, la, un país podría tener o exhibir sumas ingresos per cápita por $15,000. Pero si ustedes, por ejemplo, Costa Rica, que podría exhibir ingresos per cápita por $15,000, pero es mentira que en todas las casas de todos los costarricenses hay sumas, hay ingresos por $15,000, ¿verdad? Es solamente una medición que no tiene nada que ver con la realidad de la población. Es solamente una realidad que tiene que ver con la capacidad de un país de producir en determinado periodo de tiempo. Y por supuesto, ese enfoque tuvo algunos resultados importantes, ¿verdad? Un rol preponderante del Estado en la conducción de los asuntos económicos. Los organismos financieros internacionales tuvieron un papel muy importante para condicionar
la ayuda para condicionar la inversión, para orientar los esquemas de desarrollo, ¿verdad? Y que esto generara efectos distributivos en las economías nacionales. Y la cooperación tuvo un enorme papel, sobre todo en un marco de la Guerra Fría, y un rol preponderante del multilateralismo en función de la ayuda internacional que se daba. Vean que siempre fue ayuda internacional al desarrollo. Hoy se habla cooperación internacional al desarrollo, ¿verdad? Siempre fue para eso. Y por supuesto se dieron impulso a ciertos sectores. En algunos casos los sectores fueron sectores nacionales y en otros casos fueron los sectores internacionales, ¿no? Y por supuesto, el siguiente paso de este esquema fue la industrialización por sustitución de importaciones. Aunque se planteó en el año de 1947, no fue así hasta más o menos después de 1950 en que se empezó a implementar en todos los países de América Latina, ¿verdad? Es una estrategia de desarrollo para los países de América Latina enmarcada dentro de la teoría de la modernización. Sus principales enfoques fueron o, o conceptos fue el centro periferia, la desigualdad de las relaciones económicas internacionales y la heterogeneidad de las estructuras productivas internas. ¿Cómo se traduce esto en una teoría del desarrollo? Bueno, primero, la teoría de centro periferia dice que el centro es industrial y la periferia no es industrial, ¿no? Ok, centro periferia. Que hay una desigualdad en las relaciones económicas internacionales, claro, porque los productos de los países que no son industrializados, los que salen de aquí, los que salen del Caribe, los que salen de aquí y van para países industrializados, tienen un precio menor a los países, a los productos que salen de aquí y se venden acá. Tienen un precio mayor. Si ustedes pongamos una tabla de madera, una tabla de madera que es materia prima que se vende en los países a un precio menor, ¿verdad? Tiene un precio muy bajo a cambio de un producto que tiene costos muy altos. Pues esa diferencia hacía que los países en desarrollo siempre tuvieran pérdidas. Pagábamos más de lo que recibíamos de ingreso, ¿verdad? Vendíamos barato y comprábamos caro, ¿no? Y por supuesto, como no teníamos eh, tecnología, porque los países industrializados habían acumulado el progreso tecnológico, entonces necesitábamos reinventar o cortar ese proceso. Por eso se llamó proceso de sustitución de importaciones, ¿verdad? O industrialización por sustitución de importaciones, porque íbamos a empezar a industrializar, a crear industrias nacionales y poner un freno a la importación de ciertos productos, ¿verdad? Incluso en algunos países se pensó en poner un impuesto a las importaciones y los fondos de esos impuestos financiaban las industrias nacionales. Hubo una serie de propuestas que se hicieron en ese sentido, ¿verdad? Para que además la industria nacional generara eh, empleo y se mejoraran los salarios de las personas. Y que al final, ¿verdad? El consumo de los productos nacionales frente a el consumo de productos industriales a altísimo precio, pues iba a aumentar la riqueza de los países. Bueno, eso se intentó hacer con la propuesta que tuvo y es básicamente, consistía en lo siguiente, ¿verdad? La sustitución de importaciones más
la inversión. Vean que aparece la inversión como un papel muy importante, pero es la inversión pública, ¿verdad? Había un crecimiento de que esta inversión a través del Estado generara empleo y distribuyera en el largo plazo la riqueza, ¿verdad? Y que además fuera una fuente interna que eh, estimulara el crecimiento de los países, ¿verdad? Ya que los precios internacionales de nuestros productos poseían, ¿verdad?, dificultades en el mercado internacional. Para eso se intentaron crear zonas de libre comercio o mercados comunes, ¿verdad? En algunos casos fueron zonas de libre comercio y luego pasaron a, eh, a algunas regiones aduaneras comunes y después pasaron a mercados comunes. Esta es básicamente la historia o el ciclo de la economía, ¿verdad? De la economía propuesta por sustitución de importaciones. Lo más importante es que se iban a crear mercados comunes que estimularan el consumo de la industria nacional y con eso estimular el empleo y el crecimiento. Además, eso traería aparejado una renovación de la tecnología presente en los países. Ahora, bueno, los resultados que tuvo este modelo en algún momento promovió también el concurso de la inversión extranjera directa en conjunto con el Estado, porque la atracción de inversión en tecnología se podía realizar a través de inversión extranjera directa. Al inicio, el dinamismo del modelo logró tener un impacto social, un impacto económico en las capas medias de algunas de las sociedades, no digo en todas, ¿verdad? Sobre todo si uno ve a Centroamérica, pues uno sabe que el modelo de sustitución de importaciones tuvo un papel fundamental en Costa Rica, pero no así en Nicaragua, no así en Honduras, no así en El Salvador, no así en Guatemala, ¿verdad? Entonces tuvo impactos desiguales. El Estado, ¿verdad?, fue el responsable de políticas redistributivas en algunos casos. Vean que en el caso de Costa Rica sí tuvo un impacto redistributivo, ¿verdad? La, las clases medias lograron ensancharse cada vez más y crecer, y un cambio estructural, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más, bueno, no ahora, en la próxima sesión lo vamos a ver, ¿verdad? Y por supuesto se crearon programas y políticas que estaban en un acuerdo, digamos, en asocio con la cooperación internacional para que el modelo funcionara en la mayor parte de los países, ¿verdad? Siempre la ayuda internacional, la cooperación estuvo sujeta al marco ideológico que nos daba la Guerra Fría. Vean que más o menos esto empezó en 1950, ¿verdad?, despuésito de la Segunda Guerra Mundial, y los organismos financieros internacionales o los organismos multilaterales tuvieron un rol muy importante y además se empezaron a visualizar áreas clave que no tenían nada que ver con el crecimiento económico, como los derechos humanos. Ahora, bueno, ese es uno de los enfoques, ¿verdad? Aquellos enfoques que se llaman heterodoxos, ¿verdad? Que si uno podría decir que heterodoxo es lo opuesto a ortodoxo, ¿verdad? Entonces uno podría decir que son enfoques que más que privilegiar una sola visión, por ejemplo, crecimiento, ¿verdad? Enfoque ortodoxo. El enfoque ortodoxo dice que el desarrollo es crecimiento y nada más que eso, una visión ortodoxa. Los enfoques heterodoxos son lo contrario, creen que hay otra serie de variables que determinan lo que es desarrollo, ¿verdad? Entonces la teoría de la dependencia, que es como la más conocida de todos estos enfoques, intentó explicar a partir de otras variables por qué algunos países tenían dificultades para incorporarse
a una, digamos, corriente de crecimiento económico rápido, a una serie de decisiones que hicieran que la inversión fluyera, ya sea la inversión nacional o la inversión extranjera, fluyeran rápidamente y que lograran el despegue de las economías nacionales. Y por supuesto, factores como esos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades que los países tienen? Todo el proceso fallido de descolonización que no hizo más que generar más dependencia, por eso se llama teoría de la dependencia, generó más dependencia de lo que en aquel momento se llamaba el tercer mundo. Ahora ya casi nadie usa esa palabra, solo yo que la puse aquí en esta presentación para decir que en algún momento nos consideraron un tercer mundo. El primer mundo era el mundo desarrollado, industrial. El segundo mundo era el mundo socialista, ¿verdad? Y más o menos industrial, ¿verdad? Más o menos industrial. Y el tercer mundo sin nada. Bueno, y que eso, digamos, sirviera para encontrar una ruta exitosa a la inserción de los países en las economías internacionales, pero los enfoques heterodoxos como la teoría de la dependencia nunca tuvieron una puesta, digamos, una práctica en las economías de los países, ¿verdad? Constituyeron análisis críticos muy fuertes a la estructura, digamos, de la economía internacional, pero que no tuvieron una práctica en la realidad, ¿verdad? La propuesta básica de este enfoque, la teoría de dependencia, radica en que el subdesarrollo es, digamos, el resultado de, de la forma en que los países avanzados construyeron sus industrias, ¿verdad? Y que eh, la solución pasaba, la solución a los problemas de la dependencia pasaba por abandonar o sustituir al capitalismo, ¿verdad? El subdesarrollo no obedece, decían esos, a una existencia de un ahorro bajo. Esto lo vamos a ver en una de las sesiones próximas, el papel del ahorro y de la inversión, ¿verdad? Pero la teoría de la dependencia decía que no tenía nada que ver con el ahorro de los países, ¿verdad? Si uno ahorra, por ejemplo, un ejemplo muy básico, si yo tengo ingresos, yo tengo gastos que son más que mis ingresos, para mí es muy difícil ahorrar. Más bien tengo que recurrir a préstamos para pagar completamente todo lo que mis ingresos no me permiten eh, pagar. El ahorro es importante porque si yo ahorro puedo invertir. Como si yo tengo un ingreso superior a mis gastos, yo podría ese ingreso extra ahorrarlo y con ese ahorro invertirlo en la casa, mejorar el techo, mejorar el patio, mejorar el jardín, comprar un tele, ahorro y luego invierto en la casa. O ahorro y luego invierto en un vehículo. Pero si no tengo ahorro, no puedo invertir, ¿verdad? Y ese es el principio, ¿verdad? Si los países no logran ahorro, pues entonces, ¿de dónde viene la inversión? ¿Verdad? Entonces, lo que los países decían era que el tema de los países con bajos niveles de industrialización, ¿verdad? El problema era que eh, una inadecuada utilización del excedente económico por parte de las élites internas de la periferia, ¿verdad? Esto es súper importante porque entonces efectivamente, ¿verdad? Puede ser que las élites internas o que los países tuvieran ahorros importantes, pero no se invertían. Sino lo que ellos suponían era que las élites internas o sacaban ese dinero a bancos en otros países, ¿verdad? O lo derrochaban, ¿verdad? No se aprovechaba el ahorro nacional que estaba generando el excedente económico que estaban produciendo
la producción de bienes o que estaba generando la producción de bienes y su venta en el mercado internacional, ¿verdad? Son cosas distintas. Una cosa es que los países no puedan lograr un ahorro o tengan bajos niveles de ahorro, y otra cosa es que los países, ¿verdad?, puedan generar excedentes económicos para el ahorro, pero en lugar de ahorro o lo guarden en bancos o lo despilfarren, ¿verdad? Y que por supuesto habían países especializados en importar capitales y en exportar excedentes, ¿verdad? Es decir, se importaban capitales para producir y se exportaban excedentes a los bancos. Entonces vean que la riqueza no se quedaba en el país y la importación de capitales solo generaba deuda, ¿no? Eso es, digamos, la teoría de la dependencia. Por eso siempre estábamos dependientes de la inversión, ya sea de préstamos para deuda, ¿verdad? O de inversión extranjera directa, que luego la riqueza se la llevaban para otro lado. Los resultados, bueno, en el análisis tuvieron un gran impacto. Una teoría que logró impactos importantes en términos de su análisis de la economía internacional, pero que nunca tuvo una aplicación, digamos, generalizada ni en América Latina ni en ningún país del mundo, ¿verdad? Hizo aportes, digamos, bastante fuertes en el término del análisis teórico de la economía mundial, de entender cómo funciona la economía mundial, pero su aplicación fue limitada, ¿verdad? Ni siquiera Fernando Enrique Cardoso, ¿verdad? Aquí, Fernando Enrique, que se escribe con H por el portugués, Cardoso, que fue presidente de Brasil, uno de los padres de la teoría de la dependencia, ni siquiera él cuando fue presidente pudo, digamos, darle un énfasis a Brasil en términos de una economía basada en las ideas de la dependencia, ¿verdad? Y sobre todo, quizás el modelo más reciente, ¿verdad? El de apertura y globalización, lo que algunas personas denominan neoliberal, ¿verdad? Es básicamente una tendencia dominante en la economía, aunque ha tenido altos y bajos, ¿verdad? Es un modelo de apertura económica eh, que dicen que es básicamente la expresión del neoconservadurismo económico liberal del norte de los países como Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos, ¿verdad? Y que de ahí vienen los modelos de apertura y de vínculo con la globalización, todo este, digamos, discurso ideológico que nos presenta la globalización como una gran oportunidad, nos presenta la competitividad como un elemento fundamental para poder ser eh, efectivos o eficaces, o ambos, efectivos y eficaces en el mercado internacional, y que representa, ¿verdad?, la transición hacia una nueva economía, y por lo tanto había que tomar una serie de decisiones, de políticas y ajustes para lanzar a los países a esa nueva economía, y que algunos plantean que es la contrapropuesta a la modernización y a la teoría de la dependencia, ¿verdad? Esta propuesta ocupó el vacío teórico y práctico que había dejado el keynesianismo cuando el estado de bienestar dejó de ser una opción, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las propuestas de los neoliberales? Uno, el mercado como el mecanismo eficaz para generar crecimiento. Vean que volvemos a la idea de que para que los países se desarrollen tienen que generar crecimiento. Solo que esta vez eh, no, el crecimiento no queda en manos del Estado, ¿verdad?, sino queda en manos del mercado. Y eso significa el fin del proteccionismo arancelario para que el mercado pueda operar a través de sus leyes, y que eh, es necesario poner fin a las regulaciones que establecían los tipos de cambio para evitar ventajas comerciales y ajustes a las economías que resultaron fundamentales. Básicamente se empezaron a aplicar a partir de 1990, aunque en algunos países desde 1980 ya se venían gestando, digamos, transformaciones económicas en los países, ¿no? Y un
conjunto de medidas de carácter macroeconómico dirigidas básicamente para liberar la economía y generar mayor apertura vía exportaciones. Y por supuesto, generar de un modelo que en un principio, ¿verdad?, la sustitución de importaciones era endógeno, interno, a un modelo orientado por lo externo. ¿Ven? Lo externo y las exportaciones era lo que nos iba a generar crecimiento económico. Bueno, sí he tenido una serie de impactos, ¿verdad? Prácticamente redujimos y lo seguimos haciendo. En esta, no sé, creo que se aprovechó la pandemia para generar una tercera ola de cambios neoliberales. Los cambios que no se pudieron realizar antes, no se están realizando ahora. Una reducción del Estado muy fuerte, prácticamente en la aplicación de políticas sociales. Vean los recortes que están haciendo en todos los campos, ¿verdad? La idea de que la cooperación puede ser sustituida por el comercio, ¿verdad? Aquello que Bill Clinton dijo en su primera administración en 1994. Trade, not aid, fue lo que dijo Bill Clinton. Y, y no fue ni comercio ni ayuda, ¿verdad? Digo, comercio no ayuda y no fue ni ayuda ni comercio. Se intentaron lanzar órganos como el de la OEA, los sistemas de cumbres que se lanzaron de diálogo interamericano e iberoamericano para lanzar el mercado a distintos niveles. Y sobre todo una agenda nueva que volvía a poner en el fondo el tema de la democracia, los derechos humanos, incorporar el medio ambiente, las discusiones sobre género, cambio climático, entre otros, y por supuesto la cooperación, pero más que todo la inversión jugarían un rol preponderante en esto. ¿Verdad? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, hay una vigencia cuestionada de las apuestas y propuestas neoclásicas, ¿verdad? Aunque su aplicación continúa, vean que todos y todas tenemos dudas sobre los efectos beneficiosos que pueda tener los recortes que están haciendo hoy al Estado, pero su aplicación continúa. No hay forma de detener eso. Aunque tenemos muchas dudas, el modelo sigue. Sobre todo, los planteamientos han evolucionado hacia temas como el que da importancia a las instituciones del desarrollo económico, ¿verdad? Se privilegia eso frente a otras instituciones que pueden redistribuir riqueza. Pareciera que los temas ambientales cobran una importancia vital. Y por supuesto, el desarrollo humano y sostenible sigue siendo una discusión en los países, pero nadie logra garantizar que en medio de unas instituciones que están siendo recortadas porque el Estado ya no es útil, cómo garantizar la sostenibilidad y lo humano, ¿verdad?, dentro de la explotación de los recursos económicos o de los recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Es como una gran contradicción que hay ahí. Eh, y por supuesto eso ha hecho surgir las posturas ecologistas y ambientalistas frente al crecimiento económico sin control, sin regulación y con un Estado muy debilitado. Y sobre todo un cuestionamiento de las consecuencias que esto pueda tener a los distintos modos de desarrollo que tienen los países, ¿no? Pareciera que es más una apuesta, pero que no hay propuesta. Hay una apuesta a liberar, pero no hay más, ¿verdad? Y por supuesto, eh, los objetivos de desarrollo del milenio que dieron vida a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de este contexto, ¿verdad? Donde el Estado tiende a opacarse. Pareciera que intentan dar sentido y contenido a ese vacío, digamos, humano eh, eh, del modelo actual, ¿no? Se habla de transformación productiva con equidad, pero yo creo que no volvieron a hacer ninguna propuesta al respecto, ¿verdad?
Eh, Definamos algunas cosas. La visión tradicional del desarrollo es aquel proceso mediante el cual las sociedades pasan de condiciones de existencia caracterizadas por la baja producción y la pobreza a un nivel mucho más alto de consumo y calidad de vida material, ¿verdad? Esa es la visión tradicional, y hay una cita que les dejo ahí, un link donde pueden bajar el documento de Carlos Sabino donde se amplía esa visión, y que el salto, ¿verdad? La revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XVIII aceleró el consumo de energía, el agotamiento de los recursos, la concentración en núcleos urbanos y, por supuesto, un modelo de, comunicación, de acumulación económica que amenazaba el medio ambiente, ¿no? Y en esas visiones encontradas de crecimiento económico, destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Las propuestas socialistas tenían algo que decir, ¿no? Esto es Ernesto, el Che Guevara, en un libro que se editó en el 2006, por supuesto, no que lo dijo él en el 2006, señalaba que el socialismo económico sin moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Uno de los objetivos fundamentales del marxismo es hacer desaparecer el interés, el factor de interés individual y de lucro como motivación psicológica, ¿verdad? Pero eh, las preocupaciones de los socialistas estaban en el dominio de las fuerzas productivas, ¿verdad? Eh, Cómo combatir o cómo llevarlas a cabo por la vía privada o por la vía estatal para poder producir y dominar las fuerzas de la naturaleza y transformarla en bien. ¿Ven? Ni siquiera las propuestas socialistas consideraban al ambiente. El desarrollo sostenible nace como una propuesta para equilibrar un, una producción industrial que estaba acabando con eh, el ambiente. Y a partir de 1833 empieza, digamos, a dar un giro, ¿verdad? En 1833 se habló de la tragedia de los comunes, ¿verdad? Cuando un bien es común a todos, termina siendo común su desaparición, ¿verdad? Se popularizó en 1968 en un informe del llamado Club de Roma, que luego se convirtió en un organismo internacional, sobre el futuro común de la humanidad y los recursos naturales, ¿verdad? Se crea así una idea de un desarrollo que además le dé sostenibilidad a los recursos naturales y que pudiera convertirse además en el eje alrededor del cual volvamos a pensar en un desarrollo humano y no solamente un desarrollo económico. Y por eso el combate a la desigualdad y el combate a la destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Eh, y entender, como decía Amartya Sen, que el desarrollo no consiste en la expansión de las capacidades materiales eh, económicas de una sociedad, sino consiste en un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan todas las personas, ¿verdad? Eso es fundamental entenderlo en el cambio de visión de qué es el desarrollo, ¿verdad? Hay tres conceptos clave en la idea de Amartya Sen, ¿verdad? Las libertades, las capacidades y la agencia, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? Para poder hacer eso. El desarrollo es el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en que las personas viven, dice Amartya Sen, ¿verdad? Bueno, hemos visto los cuatro modelos económicos y por el cual hemos pasado de alguna manera, particularmente en Costa Rica, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante eh, en futuras sesiones. Espero que
pueden enviarme sus dudas y sus comentarios o consultas al correo o a el, el teléfono. Que tengan una buena semana y espero que nos veamos en la próxima sesión.